Hola, soy María del Mar Ferré, soy médico, especialista en medicina de familia, pero desde hace más de 18 años me dedico a lo que sería el desarrollo infantil. En esta ponencia vamos a hablar de los aspectos que se encuentran relacionados del desarrollo de la lateralidad infantil y la integración de la lectoescritura. Son dos aspectos que se encuentran íntimamente ligados, no los podemos desligar, puesto que el desarrollo y la integración de una correcta lateralidad lo que le va a permitir al niño es integrar y adquirir unas referencias espaciotemporales, unas coordenadas espaciotemporales muy claras, que lo que le van a permitir es organizar de manera secuencial una serie de fonemas que le permitan el lenguaje hablado y a la vez organizar una serie de grafías o letras de forma secuencial que le permitan el lenguaje escrito, la lectura y la escritura. Por tanto, son dos procesos que se encuentran muy ligados entre sí. De la misma manera, podemos decir que no podemos desligar todo lo que es el desarrollo de la lateralidad con el desarrollo neurosenso-psicomotor de los primeros años de vida. Tendemos a contemplar como primer gran hito importante el momento en el que el niño inicia la deambulación. Evidentemente ese es un punto muy importante, pero antes de iniciar la deambulación también se producen fases y hitos de suma trascendencia, porque lo que van a hacer es permitir activar una serie de áreas cerebrales, una serie de estructuras cerebrales y una serie de conexiones cerebrales que luego lo que van a permitir es poder dar respuesta a todo lo que serían la lectoescritura, la comprensión de matemáticas, en suma, pues las respuestas académicas. Si tenemos en cuenta el bebé desde el nacimiento, antes de que inicie la deambulación, se producen una serie de sucesos sumamente trascendentes. En primer lugar, habría que destacar que todo el desarrollo de base debe ser simétrico, es decir, hasta los 4 años y medio, el desarrollo del niño debe ser simétrico. Es un error considerar que porque un niño al año de vida presenta unas respuestas más por la mano derecha, moviliza más una mano derecha, ese niño va a ser diestro, o que porque siempre tiene tendencia a lanzar la mano izquierda, ese niño va a ser zurdo. A esa edad todavía no ha organizado correctamente unas respuestas laterales y por tanto a esa edad lo que tenemos que obtener son respuestas simétricas. Así pues, hay que remarcar la importancia de la simetría y la armonía durante los 4 o 5 primeros años de vida. El niño poco a poco irá integrando a lo largo de su desarrollo, durante esos primeros meses de vida, todo lo que sería la línea media corporal, una estructura fundamental. Iniciará el volteo hacia los dos lados, remarcar de nuevo que nos fijemos en que ese volteo se produzca siempre hacia los dos lados, que el niño no siempre esté acostado hacia un mismo lado, ¿vale? Eso luego puede llevarnos a asimetrías en el desarrollo que posteriormente condicionen la lateralidad. El niño también en esos primeros meses de vida lo que va a hacer es integrar una serie de reflejos primitivos que se encuentran activos en el momento de nacer, le permiten sobrevivir y adecuarse al nuevo entorno, pero poco a poco tienen que irse inhibiendo para dar paso a movimientos mucho más evolucionados, a estructuras mucho más superiores a nivel cerebral. Un poco más tarde iniciará todos los patrones de arrastrado y gateo y en ese momento por primera vez va a integrar el movimiento de ambos lados del cuerpo y por tanto va a integrar a nivel funcional los dos hemisferios cerebrales. Ese es un punto muy importante del desarrollo, la construcción de unos buenos contralaterales en todos los patrones motores de suelo de arrastrado y gateo. Posteriormente inicia la bipedestación. Hay que destacar que sería correcto que el niño empiece a caminar de forma espontánea, de forma autónoma, más que espontánea, de forma autónoma, cuando su cuerpo y su sistema nervioso se encuentran preparados para ello. Es decir, es incorrecto que un papá o una mamá le dé la mano al niño para que empiece a caminar o que le demos algún punto de apoyo para que él empiece a caminar, porque no estamos más que forzando una estructura
que a lo mejor todavía no se encuentra preparada, y eso puede llevar posteriormente a dificultades o problemas de tipo físico, pues aquellos niños que tienen una mala colocación de las piernas, de las rodillas, de los pies o de la espalda, porque han forzado una estructura física que no tenía el suficiente tono, que no estaba suficientemente preparada. Y también nos lleva a que estemos forzando un sistema nervioso que a lo mejor todavía no está preparado para iniciar la deambulación. No es infrecuente en la consulta encontrarnos con niños que de bebés han sido plácidos, tranquilones, rítmicos, encantadores, y que en el momento de empezar la deambulación de repente se vuelven irascibles, irritables, excitables y nerviosísimos, ¿no? Y que los padres te definen como: ha empezado a caminar y ha empezado corriendo. Bueno, pues eso es un indicador, te está indicando que ese sistema nervioso no estaba preparado para iniciar esa deambulación. Entonces, tranquilos, tenemos hasta los 18 meses a nivel fisiológico para que el niño empiece a caminar. Más tarde, sobre los 3 años de vida aproximadamente, es cuando el niño integra o alcanza la fase de monopedestación. En ese momento ya es capaz, tiene el equilibrio suficiente para mantenerse sobre un pie, para saltar a la pata coja. Y no es hasta los 5 años cuando no empieza a determinar su lateralidad. El desarrollo de lateralidad se produce progresivamente a lo largo de estos años, pero a definir su lateralidad va a empezar sobre los 5 años. Todo este desarrollo motor, evidentemente, no lo podemos desligar de todo lo que sería el desarrollo sensorial, ¿no? El sistema visual, el sistema auditivo, propioceptivo, vestibular. ¿Por qué? Porque todo se encuentra interrelacionado. El niño va a tener una motivación para explorar su entorno, para adquirir un nuevo movimiento y desplazarse por su entorno, porque percibe un estímulo que le resulta atractivo. Pero a la vez, si no ampliara ese entorno, si no se moviera por ese entorno, difícilmente iría ampliando sus percepciones. Por tanto, el mundo de las percepciones, el mundo sensorial, se desarrollará a la par que todo el sistema motor, y por tanto todo el sistema nervioso se desarrollará de forma global. Además, tenemos que tener en cuenta, bueno, pues que junto con todo esto se va desarrollando un sistema biológico y un sistema emocional. Entonces, todo aquel niño que tiene grandes problemas a nivel biológico en los primeros meses de vida, niños que han nacido con una cardiopatía importante, deben ser intervenidos ya desde las primeras semanas de vida y están durante mucho tiempo hospitalizados, o niños que simplemente sufren otitis de repetición y tienen que estar intentando combatir esas otitis. Esos niños no tienen las mismas posibilidades de desarrollo porque tienen que estar invirtiendo mucha más energía en sobrevivir que en desarrollarse y en expandirse, ¿vale? Por tanto, esos aspectos también a la hora de valorar el desarrollo hay que tenerlos en cuenta. Lo mismo ocurre con el sistema emocional. Aquel niño que tiene mayor estabilidad emocional va a tener más energía para invertir en todo lo que es el desarrollo que el niño que ha sido abandonado, ha crecido en una institución, ha sido adoptado. Esos niños primero tienen pocas posibilidades de desarrollo, están confinados en pequeños espacios muchas veces, y además, bueno, pues todos los traumas emocionales son mochilas que cargan a sus espaldas, ¿no? Y que incluso pueden llegar a bloquear estructuras cerebrales importantes. Entonces, sería a los 5 años cuando el niño empieza a definir esa lateralidad. Por eso todos aquellos países que inician la lectura más tarde, sobre los 7 años, por ejemplo países del norte de Europa, del centro de Europa, aseguran que un mayor número de alumnos en el aula tengan la madurez suficiente y por tanto el éxito posterior va a ser mayor. Cuando nos planteamos posibles soluciones a los niveles de fracaso escolar en nuestro país o a las problemáticas de lectura en nuestro país, para mí es un error considerar que la solución es adelantar la edad de inicio de la lectura, precisamente porque estaremos forzando sistemas que todavía no se encuentran maduros, que no están preparados para iniciar esa lectura, y por tanto vamos a lograr un mayor nivel de desmotivación en esos alumnos y probablemente mucho más bloqueo ante un inicio de una lectura que en el fondo tiene que ser atrayente para un niño.
Bueno, pero en nuestra sociedad pues tenemos mucha tendencia a valorar todo lo que serían respuestas de tipo cortical, respuestas superiores, respuestas de tipo académico, pero infravaloramos cómo hemos llegado a esas respuestas corticales, es decir, infravaloramos o no tenemos en cuenta cómo se encuentran organizadas todas las estructuras subcorticales, ¿no?, que me permiten esas respuestas. El año pasado realicé un estudio observacional en la consulta para valorar cuáles eran los motivos de consulta con los que acudían los niños. Un 25% de esos niños venían por problemas de lectura, ¿vale?, y intentando relacionar cuáles eran las causas que se encontraban detrás de esos problemas de lectura. Pues bien, si lo relacionamos con el tema de la lateralidad, había 3 aspectos fundamentales que interferían el inicio de la lectura y la comprensión lectora. Uno era aquellos niños que todavía no se encontraban lateralizados, aun habiendo alcanzado los 5 años de edad, no estaban lateralizados, todavía no habían integrado esas bases prelaterales de las que hemos estado hablando, no tenían integrados unos buenos patrones contralaterales y por tanto todavía no eran lo suficientemente maduros como para iniciar la lectoescritura. Esa situación se producía en un 50% de esos niños que venían con problemas de lectura. Y aparte también había un gran grupo de niños que presentaban cruces laterales, bien visomanuales o audiomanuales. No siempre, pero muchas veces los cruces visomanuales nos van a comportar problemas de inicio de lectura, de comprensión lectora, baja velocidad lectora o inversiones a la hora de leer y escribir. Y los cruces audiomanuales también van a provocar problemas de lectura, aparte de problemas de estructuración en el lenguaje, atención, escucha, etc. ¿Vale? Por tanto, todos esos cruces laterales o lateralidades incompletas también se encontraban como causa detrás de los problemas de lectura. Y el tercer grupo eran aquellos niños con una lateralidad contrariada, es decir, aquellos niños que genéticamente tenían, por ejemplo, un diseño como diestros y por el motivo que fuera se habían ido organizando a nivel gráfico por el lado izquierdo, ¿vale? A eso le llamamos una lateralidad contrariada. Esos 3 aspectos nos encontrábamos detrás de los niños que venían con problemas de lectura. Evidentemente también había problemas visuales, etc. Pero si lo relacionamos con lateralidad serían esos 3 aspectos fundamentales. Pero ¿qué es lo que ocurre? De los estudios que existen publicados hasta la actualidad, normalmente lo que hacen es valorar la dominancia motora visual y por tanto no encuentran una relación tan directa entre los cruces visomanuales y los problemas de lectura. ¿Por qué? Porque a nivel visual tenemos 2 tipos de dominancia. Una, la dominancia motora, sería el ojo con el que miro por un caleidoscopio, con el que hago una foto, con el que intento alcanzar en un punto concreto de una diana, ¿vale? Ese es el ojo motor. Y luego tenemos la dominancia sensorial. El ojo sensorial es el que mayor participación tiene en procesos de lectoescritura, ¿vale? Entonces, los estudios que tenemos, la mayoría de estudios que tenemos publicados hasta la actualidad, valoran cruces a nivel motor, pero no se valora los cruces a nivel sensorial. Por eso no existe una relación tan directa de la problemática de un cruce visomanual con los problemas de lectura. Aunque sí que destacan que, por ejemplo, en niños diagnosticados de dislexia, el porcentaje de cruces visomanuales aumenta. Bueno, entonces, cuando hablamos de lateralidad, en el fondo lo que nosotros observamos son unas respuestas, unas dominancias a nivel visual, auditivo, podal y manual. Pero la lateralidad se define como la distribución funcional entre ambos hemisferios cerebrales. Existe una diferente distribución de funciones entre los 2 hemisferios cerebrales y eso es lo que en el fondo nos va a definir la lateralidad de un niño, donde tiene ubicadas unas determinadas funciones. El cerebro lo que hace es intentar ubicar en zonas próximas aquellas áreas implicadas en una misma función para obtener el mejor resultado con el menor consumo energético, por tanto, obteniendo respuestas más eficaces y más eficientes. Entonces, si hablamos del lenguaje oral o escrito, vamos a tener que las áreas visuales implicadas, las auditivas implicadas, las áreas del lenguaje y las motoras que están implicadas en esa función van a estar ubicadas en un mismo hemisferio cerebral. Eso es lo que determina la lateralidad. Evidentemente, a nivel clínico o en el aula, nosotros lo que vamos a poder hacer
es un despistaje y una observación de cuáles son las dominancias del niño, qué oído, qué ojo, qué mano, qué pie utiliza de forma preferente. Sería conveniente que en todos los niños de 5 años o aquellos que van a iniciar la lectoescritura realizáramos esa exploración preventiva. ¿Por qué? Porque así podremos determinar esas dominancias, podremos valorar si están provocando, si existe, por ejemplo, un cruce lateral, diestro con ojo izquierdo, diestro con oído izquierdo, si eso le está provocando alguna sintomatología y es necesario tratarlo. Podremos detectar o hay que detectar posibles condicionantes, pues por ejemplo a la hora de valorar una dominancia, si nos encontramos un niño que siendo diestro tiene un oído dominante izquierdo, habrá que realizar una buena historia clínica de ese niño para valorar si por ejemplo ha tenido muchísimas otitis en los primeros años de vida y eso han condicionado una dominancia sobre el oído izquierdo. O aquel niño que trabaja con un ojo izquierdo siendo diestro, por ejemplo, habrá que valorar si, por ejemplo, detrás hay unas bajas agudezas visuales en ojo derecho y eso ha comportado el que esté utilizando preferentemente el ojo izquierdo, ¿vale? Entonces, es muy importante a los 5 años al menos determinar esas dominancias, descartar posibles condicionantes para esas dominancias. En los niños que tengan una sintomatología como problemas de lectura, de comprensión lectora, inversiones o una baja motivación por la lectura, explorar más a fondo cómo se encuentra el desarrollo de base que hemos mencionado y el desarrollo lateral, ¿vale? Y a los 5 años nos podremos encontrar con aquel niño que es un poquito inmaduro porque ha nacido el 28 de diciembre, que por 2 días no está un curso más abajo. Aquel niño probablemente si le permitimos un poquito más de tiempo acabará integrando la lectura, pero aquel niño que no es una simple inmadurez, que tiene grandes problemas de organización de base, un desorden lateral o una problemática subyacente, aquel sí que habrá que abordar la situación y tratar los aspectos necesarios. Insistir también en la importancia de ofrecer a los niños, a los bebés, oportunidades y tiempo para disfrutar de las etapas de suelo. Muchas veces no tienen tiempo ni espacio suficiente, suelen estar en una hamaca, en un cochecito, en el coche, sin tener esa oportunidad de explorar y desarrollar esos movimientos. Y evidentemente pues destacar que cuando existe un problema de tipo académico, en concreto un problema de lectura, también hay que valorar otros aspectos emocionales, psicosociales, pedagógicos, que ya abordarán otros ponentes, pero que si les ofrecemos una metodología pues, atractiva, adaptada a nuestros tiempos, evidentemente estamos integrando el juego en el aprendizaje y eso es mucho más motivador y ya hemos visto cómo con motivación se activan esas estructuras cerebrales necesarias para memoria y aprendizaje. Quería agradecer a Supertics Leo Bien y a la Asociación Española de Comprensión Lectora el hecho de haberme invitado a participar en este Congreso Internacional de Comprensión Lectora. Muchas gracias.